A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de No todo está bien y está bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás muchas veces no se habla abiertamente, no lo mencionan abiertamente y hasta hay como un estigma cuando se empieza a hablar sobre esto, y es sobre el suicidio. Pero en este caso, obviamente, nosotros hablaremos sobre la prevención del suicidio. Vamos a repasar algunas señales y sobre todo también tenemos la historia de una personita que quiso compartirnos, ¿no?, su vivencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Reina. Reina es una joven que tiene 22 años. Hace poco terminó la carrera de comunicación. Siempre le ha gustado, ella nos cuenta que siempre le ha gustado estar frente a cámara, conducir programas, cantar, bailar. Y durante su estancia en la universidad participó en proyectos audiovisuales, en grupos artísticos, en actividades que le permitían expresarse. A simple vista parecía una joven llena de energía, de creatividad y entusiasmo, pero detrás de esa imagen había una historia mucho más compleja, una historia que comenzó mucho antes de que alguien pudiera ponerle nombre a lo que estaba viviendo. Desde pequeña había sentido sus emociones de una forma que a veces ni ella misma lograba comprender. No eran cambios pequeños o pasajeros, eran emociones que llegaban con una intensidad difícil de explicar. Podía pasar de sentirse muy bien, incluso llena de energía y entusiasmo, a sentirse profundamente triste o vacía en muy poco tiempo. A veces bastaba una situación pequeña, una discusión, un comentario o incluso un pensamiento para que todo cambiara. Y cuando la tristeza llegaba, no era una tristeza ligera, era una sensación que ocupaba todo. Por momentos sentía que sus emociones eran como una montaña rusa, que no se detenía. Y lo más difícil era que muchas veces ella misma no sabía cómo bajarse de ese movimiento constante. Durante muchos años pensó que eso simplemente era parte de su personalidad, que así era ella. Pero cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, después de varios procesos con psicólogos y finalmente con un psiquiatra, recibió un diagnóstico que cambió la manera en que entendía lo que estaba viviendo. Trastorno límite de la personalidad. En ese momento no lo sintió como una condena. Al contrario, su primera reacción fue una mezcla de alivio y comprensión. Por fin había una explicación para aquello que durante años no había logrado entender. Aunque con el tiempo, ese diagnóstico también trajo otros pensamientos más duros. Reina llegó a creer que estaba destinada a sentirse mal toda la vida, que la tristeza siempre sería parte permanente de su historia. Pero el diagnóstico no apareció de la nada. Antes de eso, ya había ocurrido varias experiencias difíciles. Cuando tenía apenas 12 años, sufrió una pérdida familiar muy significativa. Ese dolor llegó acompañado de otros conflictos relacionados con la imagen corporal. Fue entonces cuando aparecieron los trastornos alimenticios. Primero la anorexia, por un breve tiempo, y después la bulimia. Durante años luchó en silencio con esa relación complicada con su cuerpo, con la comida y con las emociones que no sabía cómo expresar. A eso se sumó una relación de pareja que terminó siendo profundamente tóxica, una relación que escaló a niveles muy dolorosos y que incluso terminó en un proceso legal. Todo eso fue acumulándose poco a poco, hasta que el peso emocional se volvió demasiado grande. Cuando una persona vive de depresión profunda, ansiedad o trastornos emocionales, muchas veces el mundo exterior no logra dimensionar lo que realmente está ocurriendo. Desde afuera pueden aparecer comentarios como: solo quiere llamar la atención, está exagerando, seguro se le va a pasar. Pero por dentro, la experiencia es completamente distinta. Es una lucha constante con pensamientos que parecen no tener salida. Para Reina hubo varios momentos en el que el dolor se volvió tan intenso que pensó en quitarse la vida. Hubo más de un intento, pero uno que recuerda con mayor claridad ocurrió en diciembre de 2023, durante los finales de semestres en la universidad. Para entonces llevaba mucho tiempo sintiéndose agotada, cansada de ir a terapias, cansada de luchar contra sus propios pensamientos, cansada de sentir que el dolor no terminaba. En su mente había tomado una decisión: quería despedirse de la vida.
Incluso fue a un viaje universitario con la idea de convivir una última vez con sus amigos. Escribió cartas para varias personas importantes en su vida y consiguió más medicamentos del que normalmente tomaba. Ese día decidió actuar con total normalidad. Pensaba que nadie se daría cuenta. Se tomó más de 50 pastillas. Creía que simplemente se quedaría dormida y no despertaría al día siguiente. Pero algo no salió como ella había imaginado. En algún momento subió a su habitación y lo siguiente que recuerda era una cachetada. Era su mamá. Sus padres habían subido a revisarla y notaron que no respondía. Después todo se volvió confuso. Recuerda fragmentos: el traslado, el hospital, los médicos, el lavado gástrico, momentos de conciencia que iban y venían. Cuando despertó completamente, una nueva realidad la esperaba. Seguía viva. Y eso, en ese momento, no se sintió como un alivio. Se sintió como frustración. Reina recuerda haber sentido enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con todo, porque en su mente ya había cerrado ese capítulo, había asumido que su historia terminaría ahí y ahora tenía que seguir viviendo. Uno de los momentos más difíciles de recordar para Reina es pensar en lo que vivieron sus padres durante este proceso, porque aunque ella estaba atravesando su propio dolor, con el tiempo también comenzó a dimensionar el impacto que todo aquello tuvo en su familia. Para Reina durante mucho tiempo fue difícil mirar esta parte de la historia. Había tanto dolor acumulado que apenas podía concentrarse en sobrevivir a lo que estaba sintiendo. Pero con el paso del tiempo empezaba a comprender algo más. Sus padres también estaban viviendo su propio proceso. El miedo de perder a una hija, la incertidumbre de no saber cómo ayudar, la angustia de ver a alguien que aman atravesar un sufrimiento tan profundo. Aún así, permanecieron ahí, tal vez sin tener siempre las respuestas correctas, tal vez sin saber exactamente qué hacer en cada momento, pero con algo que nunca desapareció: la intención de acompañarla. El proceso tampoco fue fácil para las personas que estaban a su alrededor. Reina reconoce que durante los momentos más difíciles su dolor también afectó a quienes la querían. Hubo amigos que intentaron acompañarla durante mucho tiempo, que estuvieron presentes en momentos de crisis, que escucharon sus preocupaciones y trataron de sostenerla cuando todo parecía derrumbarse. Pero con el paso del tiempo, algunas de esas relaciones comenzaron a desgastarse, no porque no les importara, sino porque el peso emocional de acompañar procesos tan difíciles también puede ser muy grande. Algunas amistades se distanciaron, otras cambiaron, y eso fue doloroso. Durante mucho tiempo, Reina interpretó esta distancia como abandono o rechazo. Sentía que las personas simplemente se iban cuando más las necesitaba. Con el tiempo, empezó a mirar esa parte de su historia con más comprensión. Entendió que las personas que la rodeaban también estaban tratando de entender lo que pasaba, que muchas veces no sabían cómo ayudar o que también tenían sus propios límites emocionales. Ese reconocimiento no borró el dolor de las pérdidas, pero sí le permitió ver esas relaciones desde un lugar más humano, porque ahora entiende que su proceso no solo lo atravesó a ella, también impactó profundamente a quienes caminaron a su lado durante esos años. Durante años, Reina estuvo en terapia, primero semanalmente, luego cada 15 días, después una vez al mes. Hubo momentos de estabilidad, momentos en los que parecía que todo mejoraba y otros en los que sentía que volvía a caer. Durante mucho tiempo vivió en lo que ella describe como piloto automático. Hacía cosas, estudiaba, participaba en actividades, pero sin sentirse realmente que estaba presente, solo estaba sobreviviendo. Hace apenas unos meses algo cambió, y no fue un milagro repentino, no fue un momento mágico, fue más bien un proceso de conciencia. Terminar la universidad, cerrar relaciones importantes, quedarse más tiempo sola en casa, ver cómo su hermana se mudaba para empezar su propia vida, todo eso lo obligó a detenerse y mirar hacia atrás. Y entonces ocurrió algo inesperado. Reina comenzó a comprender su propia historia, a entender lo que había vivido durante los últimos 6 años, a reconocer tanto el dolor como la fortaleza que había desarrollado. Hoy Reina no dice que todo esté perfecto, todavía hay incertidumbre, todavía hay días difíciles, pero ahora sabe algo que antes no podía ver, que las emociones cambian, que el dolor no permanece exactamente igual para siempre y que pedir ayuda también es una forma de valentía. Y aunque el camino de recuperación ha sido largo, saber que no estaba completamente sola se convirtió en una razón para seguir adelante. Si pudiera hablar con alguien que hoy está pasando algo similar, Reina diría algo muy sencillo, que aunque ahora parezca imposible, el dolor no dura para siempre. Quizá no desaparezca de un día para otro, quizá tome meses o incluso años, pero cambia. Y la vida también cambia, porque incluso después de haber tocado fondo, incluso después de haber pensado que no había salida, siempre existe la posibilidad de reconstruirse.
puede que solo lleve un mes, pero no es que haya cambiado mágicamente, o sea, no es que sea algo momentáneo y pasajero o algo de un momento, no, solo me hice consciente de todo lo que viví y de qué cosas aprendí. Obviamente también qué cosas tengo que mejorar, qué hábitos, qué pensamientos, pero ya no me frustra, ya no me desespera. O sea, están pasando cosas malas, pero ya sé cómo gestionarlas. Y cuando siento que no puedo gestionarlas, pido ayuda. Porque siempre me dijeron que es muy valiente y es muy chida la gente que lo hace sola. Pero también es muy valiente y es muy chida la gente que pide ayuda. Hoy Reina mira su pasado con compasión. No juzga a la persona que fue, la abraza, porque entiende que hizo lo que pudo con la edad, el dolor y las herramientas que tenía en ese momento. Y ahora, paso a paso, está aprendiendo algo nuevo, que incluso después de la oscuridad más profunda, todavía se puede volver a elegir la vida. Escuchar la historia de Reina, la verdad es que me hace pensar mucho en cómo a veces una serie de eventos desafortunados se acumulan tanto que terminas explotando o haciendo cosas que quizás más adelante te puedas arrepentir, pero pues aquí no estamos igual para juzgar esas decisiones, ¿verdad? Porque cada quien actuó conforme a lo que tenía al alcance. Pero el día de hoy está con nosotros la psicóloga Claudia Trejo para poder explicarnos un poquito más acerca de este tema. Es importante saber qué es la ideación suicida. La ideación suicida es la presencia de deseos de muerte y pensamientos persistentes de querer matarse. Existen dos tipos: la ideación suicida pasiva y la ideación suicida activa. La primera, la pasiva, es simplemente el deseo de morir, pero no existen planes activos para suicidarse. En cambio, la ideación suicida activa no se queda solamente en pensarlo, sino en tener la intención de hacerlo e inclusive planificar cómo se cometería el acto. Es importante mencionar que cada caso es diferente. Todos los casos son distintos y existen diferentes formas de expresarlo. Depende mucho de las historias de vida de cada quien. Sin embargo, hay señales de advertencia y hay ciertos factores de riesgo que pudieran dar algún indicio de que algo por ahí puede estar sucediendo, algo puede estar pasando. En cuanto a los factores de riesgo, están los factores personales. Aquí entran los trastornos del estado de ánimo, como en el caso que escuchamos anteriormente, era un trastorno límite de la personalidad, el cual genera en las personas una estabilidad emocional a tal grado que se puede llegar a tener sensaciones o sentimientos un poco más que lo normal. También existe el estado de ánimo que es muy conocido. La depresión es un factor de riesgo de tipo personal. También impulsividad, la autovaloración escasa de cada quien. Otro factor de riesgo en la espera de las relaciones sucede cuando hay problemas familiares muy, muy fuertes, muy intensos. El término de alguna relación amorosa que también haya sido muy, muy intensa. Casos de acoso escolar, etc. Y en factores de riesgo a nivel comunidad, el ser parte de un grupo minoritario, ya sea por identidad, orientación sexual, algún otro tipo de grupo minoritario, puede también ser un factor de riesgo para las personas que están pensando ya en cometer suicidio. También ser expuesto en redes sociales, eso está muy de moda últimamente. Las llamadas funas pueden ser un factor que desencadene en las personas la idea de cometer un suicidio. Las primeras señales de advertencia pueden ser cambios drásticos en la conducta. Existen verbalizaciones o ideas que las personas amenazan con matarse, hablan de planificar suicidios, de cómo cometerían el acto. Existen sentimientos de desesperanza, ira, rabia o venganza expresada. Se ponen a sí mismos en conductas de riesgo, conductas que pudieran parecer irresponsables, asimismo como retirarse o evitar el contacto con amigos, familia o entorno. Pueden ser señales de advertencia que nos indiquen que algo por ahí no está tan bien. ¿Cuáles son los factores de protección? ¿Cómo podemos intervenir en pro de nuestra salud mental y de la salud mental de alguien más? En primer lugar está la promoción del autocuidado. El autocuidado puede ser físico, puede ser espiritual, social o emocional.
En factores de protección físicos puede ser alentar a las personas a hacer algún deporte o nosotros mismos involucrarnos en algún deporte. En la cuestión espiritual, cimentar nuestra conducta en ciertos valores, creencias, inclusive en la fe. De manera social, pues rodearnos de redes de apoyo con las que nos sintamos cómodos. Y en el autocuidado emocional, aprender a gestionar nuestras emociones y, muy importante, aprender sobre la legitimación de nuestras emociones. Asimismo, promover la comunicación asertiva también es parte importante de los factores de protección. Es sumamente importante que si te sientes vulnerable o sientes que pudieras estar pasando una situación en donde estés pensando en cometer suicidio, que busques ayuda. Buscar ayuda es un paso crucial hacia la esperanza y la resiliencia. Actualmente existen diversos programas gubernamentales que te pueden brindar esa escucha activa. Está La Línea de la Vida, es un programa del gobierno en donde pues hay un número de atención gratuita, la atención es 24/7. El número al cual puedes llamar si te sientes con ganas de ser escuchado es el 800-911-2000 y ahí tendrás la atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Muchas gracias, psicóloga, por su valiosa aportación. Y ahora pasamos a la cápsula de recomendaciones con mi compañera Ingrid. Después de escuchar la historia de Reina, hay algo que se queda muy presente. A veces, una persona puede seguir con su vida, cumplir con sus responsabilidades, sonreír y aún así seguir atravesando una lucha muy profunda por dentro. Por eso, queremos compartir contigo algunos recursos que pueden acompañar, que pueden estar ahí en esos momentos donde todo se siente más pesado. Una recomendación muy especial para este tema es Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. En este libro, la autora habla de esos momentos en los que la vida se siente abrumadora, cuando parece que ya no hay respuestas o que todo perdió el sentido. Lo valioso de esta lectura es que no intenta arreglar el dolor rápidamente. Más bien, invita a entenderlo, a acompañarlo y a recordar que incluso en los momentos más difíciles también hay procesos que están ocurriendo. Otra recomendación es el libro narrativo Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, de Odín Dupeyron. Es una historia que habla sobre la vida misma, sobre las decisiones, los miedos y las etapas que atravesamos. Pero sobre todo habla de algo muy importante, que la historia no termine en un momento difícil. Este libro nos recuerda que la vida sigue cambiando, que incluso después de los momentos más oscuros, hay capítulos que aún no se han escrito. En cuanto al apartado de canciones, una canción que acompaña profundamente este tipo de procesos es Urutau de Naseistoa. Habla de esos días en los que todo pesa, en los que la tristeza parece cubrirlo todo, pero también deja un mensaje muy importante. Nada es para siempre. Que sentirte mal ahora no significa que será así toda la vida. Que las emociones, por más intensas que sean, también cambian. Y eso conecta mucho con lo que dijo Reina. Por otro lado, Can I Call You Back, de Shai Martin, habla de algo igual de importante. La necesidad de no atravesar todo esto en soledad. Es una canción que refleja esos momentos en los que uno no sabe qué hacer, pero necesita a alguien que escuche, alguien que esté. Porque a veces lo que más puede ayudar no es una respuesta perfecta, es la compañía. Y al final todas estas recomendaciones nos llevan a lo mismo. Entender que sentirse mal no es el final de la historia, que incluso en los momentos donde parece que todo está perdido, hay partes de nosotros que lo siguen intentando. Y si hay algo que deja la historia de Reina es esto, que pedir ayuda, que quedarse, que seguir, aunque sea solo un día más, también es una forma de valentía. Muchas gracias a la compañera Ingrid por sus aportaciones. La verdad es que pues tener como más material para poder identificar estos temas y poder entenderlos sobre todo, pues siempre es de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, después de escuchar las cápsulas de este episodio, pues es importante también detenernos un momento para hablar de algo que muchas veces sigue siendo difícil de mencionar. Como lo decíamos al principio del episodio, muchas veces este tema
está rodeado de silencio, pero hablar de ello con responsabilidad también es una forma de prevención. La Organización Mundial de la Salud señala que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Eso significa que aproximadamente una persona muere cada 40 segundos y detrás de cada una de esas cifras hay una historia, una familia, amigos, proyectos, incluso sueños, personas que estaban atravesando un dolor profundo. También es importante entender algo, y es que el suicidio casi nunca tiene una sola causa. Los especialistas explican que suele ser el resultado de una combinación de factores. Entre ellos pueden encontrarse la depresión, experiencias traumáticas, violencia, problemas en relaciones personales. En el caso de Reina, por ejemplo, el dolor no apareció de un día para otro, o sea, fue el resultado de muchas experiencias acumuladas, de pérdidas importantes, conflictos emocionales, problemas con su imagen corporal, y quizás también algunas relaciones difíciles y una lucha constante con sus propias emociones. Como lo vimos al principio, ella menciona que ella sentía mucho, o era mucha alegría o mucha tristeza, pero no habían puntos medios. Y esto refleja algo que los psicólogos repiten con frecuencia. El suicidio no suele ser un acto impulsivo aislado. Muchas veces ocurre después de largos periodos de sufrimiento emocional. Y otra idea importante que mencionan los especialistas es que pues la mayoría de los casos las personas que tienen pensamientos suicidas pues no necesariamente quieren morir. Lo que realmente desean es dejar de sentir el dolor que están experimentando. Y la diferencia puede parecer pequeña, pero pues es muy importante, porque significa que si el dolor puede ser acompañado, comprendido o tratado, también puede cambiar la forma en que una persona ve su propia vida. Hay centros, por ejemplo, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades explica que existen señales de advertencia que pueden identificar que alguien está atravesando una crisis emocional importante. Pero esto no significa que todas las personas que presenten estas señales pues están pensando en suicidio, pero sí pueden indicar que alguien necesita apoyo. También es importante hablar de algo que aparece mucho en historias como la de Reina, y es la sensación de cansancio emocional. En algunos momentos ella describe sentirse agotada de luchar contra sus propios pensamientos, agotada de intentar sentirse mejor y agotada también de ver que no habían cambios inmediatos. Y este tipo de agotamiento psicológico pues es algo que muchos profesionales llaman como fatiga emocional. Es cuando una persona tiene, una persona que ha estado intentando sostenerse durante mucho tiempo y que simplemente ya no tiene energía para seguir. Y en esos momentos el acompañamiento puede ser fundamental. O sea, pero aquí también aparece algo muy importante y es la prevención. Prevenir el suicidio no significa que una sola persona tenga que resolver el problema, no. O sea, es un esfuerzo que involucra a familias, involucra comunidades, profesionales de la salud y espacios de apoyo. A veces comienza con algo tan simple como es escuchar sin juzgar. Y muchas personas que atraviesan crisis emocionales dicen que uno de los mayores miedos es sentirse incomprendidas o minimizadas. Frases como, pues no es para tanto, se va a arreglar, ¿no? Tienes que ser fuerte. O sea, aunque se digan con buena intención, pueden hacer que alguien se sienta aún más solo. En cambio, algo que sí puede ayudar es crear espacios donde las personas puedan hablar con honestidad sobre lo que sienten. Y un ejemplo de eso, pues, es este podcast. Justamente lo hemos creado para que personas como Reina se acerquen a nosotros y puedan contar su historia, porque pues muchas veces no tienen como la oportunidad o no saben a quién realmente contarle lo que han pasado, ¿verdad? Y pues es importante, ¿no? Preguntar directamente cómo están, escucharlos sin interrumpir, reconocer que pues el dolor que están sintiendo es real y cuando es necesario acompañar a buscar ayuda profesional. También es importante recordar que los procesos de recuperación pues no son lineales. O sea, en la historia de Reina, por ejemplo, el proceso incluyó años de terapia, momentos de estabilidad y también recaídas. Y eso es algo que muchos especialistas señalan también. O sea, la recuperación en la salud mental rara vez es una línea recta. Hay veces en las que
hay avances, hay retrocesos, hay pausas, pero pues cada paso también puede formar parte del proceso. Y quizás una de las ideas más importantes de este episodio es algo que Reina misma menciona al final de su historia, y es que las emociones cambian. El dolor puede sentirse permanente cuando estamos dentro de él, pero con el tiempo y con acompañamiento y obviamente con nuevas herramientas, esa experiencia puede transformarse. Hablar de prevención del suicidio también significa recordar algo fundamental, y es que ninguna persona debería enfrentar el dolor completamente sola. A veces pedir ayuda es difícil, a veces incluso puede sentirse como si fuera un fracaso, pero pues la realidad es todo lo contrario. Buscar apoyo puede ser una de las decisiones más valientes que alguien puede tomar, porque obviamente a todos nos asusta como que nos juzguen, pero si te tomas eso, el valor de buscar ayuda, pues es algo bastante valiente, ¿sabes? Porque incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, siempre existe la posibilidad de encontrar nuevas formas de seguir adelante. Y a veces esa posibilidad empieza con algo muy simple, y es hablar. Y justamente como mencionaba, por eso hacemos estos espacios. La verdad es que a mí me alegra mucho que Reina haya decidido compartir su historia con nosotros. Como vemos, ella pasó por muchas situaciones que la orillaron quizás a tomar esta decisión, pero hoy en día ella se siente mejor consigo misma, reconoce que lo que vivió hace tiempo no la define como persona, y ella está cada día construyendo su futuro, cada día construyendo pues su camino, ¿no? Y espero que su historia sirva para que les sirva a ustedes para poder entender un poquito más de esto, ¿no? De que no juzgar a las personas que toman estas decisiones, porque no sabemos realmente qué fue lo que lo orilló a hacerlo. Y yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este momento. Espero que puedan seguirnos escuchando en los siguientes episodios. Y con esto me despido. Yo soy Ana Paula y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelia Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Hay noches que no terminan, los pensamientos no descansan y el cuerpo solo sigue. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Me quedaba viendo al techo 2, 3, hasta 5 horas. La historia de Cristian y su experiencia con el trastorno del sueño. Porque hablarlo también es sanar.